Ya estoy grabando, entonces todos por favor activan camaritas. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Papito Dios, te damos gracias por este nuevo día, te damos gracias por esta nueva semana y por tenernos reunidos aprendiendo y compartiendo. Dios, gracias por el pan de cada día, gracias por nuestro trabajo, por nuestro estudio. Gracias por el plato diario, gracias por el techo y gracias por tener a toda la familia reunida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos hagas caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo? Entonces, iniciamos, por favor. Hoy es 25, ¿cierto? Hoy es 25, ¿sí? Entonces, escribimos nuestro tema, por favor. Significado léxico gramatical. Significado léxico gramatical. Listo, listo. Voy a revisar acá. Es que quería compartirles aquí este textico. Así. ¿Qué página me dijiste, princesa, que era? 113. 13. 103, perdón. 103. Casi se acuerda cuando estábamos viendo lo de los elementos dramáticos, el drama y los inmigrantes, el género dramático, ahí seguidito. Listo, mi amor. Ahí. Ya, ya voy llegando, ya voy llegando. 110. Ahorita les comparto la pantalla. Ojalá. Ah, sí. Sí, señora. Perfecto, 113. Listo. Ya. Que quiero que hoy trabajemos con base en nuestro módulo. ¿Listo? Entonces, por favor, ya les voy a compartir pantallita. Acá ya tengo el módulo. Miren, mis niños. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer la lectura. Entonces, iniciamos con qué es un campo léxico y campo semántico. ¿Quién quiere leer? ¿Ninguna? Leo yo. Yo. Listo, lee, mi amor. ¿Qué es un? Espera, pero lo tengo que agrandar. Para entender los conceptos de campo semántico y campo léxico, primero es necesario saber ¿qué es una categoría gramatical? La categoría gramatical son conjuntos de palabras clasificadas según su uso dentro de las oraciones. Veamos alguna de ellas. ¿La leo? Profe, Listo, señora. lo que yo entendí de campo semántico, que estaba leyendo acá, que es un conjunto de palabras que tienen un significado común. Y el Exacto. campo léxico es también un conjunto de palabras de diferentes categorías, pero realizadas con el mismo tema, relacionadas. Relacionadas. Listo, perfecto, Dayanita. Ay, se me olvidó algo importantísimo, la carpeta de notas. Listo, mis niños, perfecto. Entonces, estamos identificando qué es campo léxico y campo semántico, como lo estaba diciendo Dayanita. Entonces, el campo léxico es cuando se refiere a la clasificación de las palabras. ¿Recuerdan cuáles son esas clasificaciones de palabras que hemos visto? Sustantivos, verbos, palabras monosílabas, palabras sinónimas, palabras antónimas, ¿sí? Eso habla del léxico, es decir, en términos generales, léxico es la ciencia que estudia la utilización de las palabras y las clasifica de las palabras, ¿sí? Y ya en el campo semántico es el grupo
de las palabras que pertenecen al mismo género. Decía Dayanita, utilizó la palabra comunes, ¿sí? Que tengan Una un palabra tema. común que siempre utilizamos. ¿Cómo, mi amor? Una palabra común que siempre utilizamos. Algo así. No, princesa, ahí no es una palabra, sí, está muy bien utilizado lo que me estás diciendo, princesa, sí. El común es lo que se utiliza constantemente, pero aquí cuando hablamos de común es que tenga que ver una con la otra, ¿sí? Que tengan el mismo tema, es decir, estamos hablando de, a ver, una palabra así, de poesía. Entonces, ¿cuáles serían esos campos semánticos de poesía? Poema. Poema, ¿cuál más? mm, Verso, porque el verso tiene que ver con el poema, lírica, porque la lírica tiene que ver con el Rima. poema, métrica, porque tiene que ver con el poema. ¿Sí me hago entender? Sí, Otro profe. ejemplo, digamos, podemos también asimilarlo, si recuerdan ustedes el tema de matemáticas, de comprensión y de extensión. ¿Sí recuerdan un poquito? Cuando hablamos por Sí. comprensión, tomamos el tema general. Y hablamos por extensión, entonces empezamos a mencionar uno a uno los elementos. Entonces, por comprensión sería los colores primarios. Por extensión, ¿cuáles son los colores primarios? Amarillo, azul y rojo. Amarillo, azul y rojo, ¿sí? Entonces, esos son un campo semántico porque se trata del mismo tema, ¿sí? Los niños de grado sexto, Mike, Laura, Dayana y Sara, ¿sí? Porque pertenecen a un mismo grupo. ¿Sí me hago entender? Eso es un campo semántico que pertenece a un mismo grupo, que tiene que ver con el mismo tema, ¿sí? Y, digamos, en panadería, ¿cuál sería el campo semántico de la palabra panadería? Eso es una cosa Pan, que... Pan, ¿qué más? Harina, ¿no? harina, Harina, perfecto. ¿Qué más? Sal, yo creo. y yo, Sal, exactamente. Pues listo, perfecto, me están entendiendo. Eso es. Porque, chicos, ¿recuerdan la familia de palabras? ¿Quién la recuerda? ¿No la la familia recuerda? de palabras es como todas las palabras, creo. Más o menos. Todas las palabras que pertenecen basados en una misma raíz. ¿Sí? Es decir, tengo la palabra pan. Entonces ahí sería pan, panadería, panadero, panecillo, panzote. ¿Sí? ¿Cuál es la misma raíz? Pan. Parto de pan para construir nuevas palabras. Eso es una familia de palabras. Eso también puede pertenecer un poco al campo semántico, pero en el campo semántico no tiene que tener la misma raíz, sino sí puede utilizar otras palabras. ¿Sí me hice entender ahí la diferencia entre la una y la otra? Sí, señora. Listo. Entonces, estamos hablando de lo que es léxico y semántico. Cuando nos referimos al léxico, nos referimos a la clasificación de las palabras. Cuando nos referimos a campo, nos referimos al grupo de palabras que pertenecen al mismo tema. ¿Listo? O sea, campo es como mucho, o sea, muchas palabras. ¿Sí? En Algo campo así. son muchas, sí, señora. Y en léxico, entonces es la clasificación. ¿Cuál es la clasificación de palabras? ¿Quién recuerda? Verbo, sujeto, pronombres, artículos, Preposiciones, preposiciones, sí señora, conjunciones, conjunciones, mi amor, Interjecciones. adjetivos. interjecciones, adjetivos, características, ¿cierto? Los adjetivos son las características, ¿recuerdan? Que Sí, son las señora. descripciones. ¿Listo? Ah, miren, acá están todas. Ah, muy bien. Eso, ¿sí ven? Sí, yo casi- Eso es cuando hablamos de léxico gramatical, dice acá, ¿cierto? Pero cuando hablamos de léxico, cuando hablamos gramática, es la ciencia que estudia la utilización de las palabras, ¿sí? Eso es la gramática. La léxica estudia la clasificación. ¿Sí me hago entender la diferencia? Gramática es cómo utilizo las palabras y léxico es la clasificación. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, por eso acá nos dicen categoría gramatical. Porque ahí lo que hace es estudiar cuáles son los sustantivos y cómo los utilizamos en la oración, ¿verdad? Cuáles son los verbos y cómo se utilizan en la oración. Eso hace la gramática.
Pero lo léxico lo que hace es dar a conocer la clasificación de las palabras. ¿Listo? Entonces copiemos. Copiemos rápidamente el concepto. Entonces, ya escribieron el título como subtítulo. Campo léxico. Yo les dicto. Campo léxico. Entonces, es el estudio que se encarga de identificar y clasificar. Es el estudio que se encarga de identificar y clasificar las palabras según su utilidad dentro de la oración. Dentro de la oración. ¿Listo? Este cuadrito lo copian más tardecito, apenas terminemos la clase. ¿Listo, mis amores? Ese cuadrito es importante. ¿Listo? Entonces, abajo, punto aparte. Campo semántico. Es el conjunto de palabras. Esto está bien específico. Es el conjunto de palabras que pertenece a la misma categoría gramatical. Que pertenece a la misma categoría gramatical. Oiga, tan chévere así. Recuerden, escriban ahí o si quieren, escriban ahí cuadritos, ¿sí? Para que sepan, dejan el espacio para que sepan que hay que trabajar ese cuadro. ¿Listo, mis niños? ¿Listo? Acá hay unos ejemplos, mis niños. Entonces dice el campo semántico, miren chicos, en el campo semántico tenemos profesor, silla, tablero, ¿cierto? Entonces ahí recordando extensión y comprensión, ahí metemos matemática también. Entonces, ¿cuál sería aquí por comprensión? Ahí donde dice campo semántico, profesor, silla, tablero, marcador, mesa, bueno, mesa. Entonces, esos son sustantivos. Entonces, ahí, ¿cuál sería la comprensión? Colegio. Colegio o salón de clase, perfecto. O sea, Perfecto, muñeca. Sí, señora, perfecto, mi amor. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿sí ven que el campo semántico son esas palabras que pertenecen a la misma familia o tienen un sentido en común? Es decir, el mismo tema. ¿Listo? Acá lo que les decía, mira, familia léxica, panadería, panificadora, empanada. ¿Sí? y ahí sería una panadería. ¿Panadería? Panadería, sí, señores. Ahí estamos hablando del lugar, entonces, ¿qué es lo que pertenece a ellos, verdad? Listo, perfecto, mis niños. Bueno, entonces vamos a mirar la actividad. Bueno, acá igual hay que hacer esta lecturita. Dicen, pidan domicilio, como si estuviéramos en la situación actual. Esperen a ver. Listo. Es usual que en una transmisión de televisión los locutores utilicen una gran cantidad de palabras especializadas para hablar de un deporte en particular, usando diferentes campos léxicos y semánticos relacionados con cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes muchas veces, eso también lo podemos asociar mucho con la sinonimia, con los sinónimos, ¿sí? En un campo semántico, ¿sí? Sino que son palabras que se refieren al mismo tema. En la sinonimia quiere decir lo mismo, ¿cierto? Pero para esto es importante tener en cuenta todas esas palabras que nos pertenecen a ese mismo tema para poder no redundar. ¿Recuerdan lo que es redundar?
no repetir Muy palabras pocas dentro palabras. de un texto, ¿cierto? Y eso hacen los locutores, los que transmiten noticias. Ellos utilizan diferentes sinónimos, diferentes campos semánticos para no repetir las palabras. Y por eso ustedes ven que nunca se repiten. Si ustedes analizan e infieren la información de cada periodista, se van a dar cuenta que nunca repiten una palabra. ¿Por qué? Porque utilizan campos semánticos. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante de los campos semánticos, tenerlos en cuenta en el momento que voy a escribir un texto, que voy a exponer un discurso, para no caer en la repetición, ¿cierto? Que llamamos la redundancia, ¿cierto? Cuando repetimos una palabra en un texto se llama redundancia. Y eso es una falacia gramatical, es decir, es un error gramatical, ¿cierto? Para esto es importante utilizar los campos semánticos, ¿listo? Acá nos dice, una de las siguientes palabras no pertenece al campo semántico. ¿Cuál es el tema? Armas de fuego. ¿Cuál es la palabra? Escopeta, Navaja. pistola, navaja o fusil. Navaja. Navaja, Navaja. ¿cierto? Navaja, perfecto. Esa es. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya pueden ir marcando. Entonces continuamos en la siguiente página. Yo quiero hacer ese, porfa. ¿Qué, mi amor? Yo quiero hacer el del científico. Ah, dice Y el que no científico. corresponde la pulsera. Ah, acá en la anterior. Ah, es que Sí. quería avanzar. ¿A dónde, princesa, que no veo? La prelectura marca la palabra que no corresponde en los siguientes campos léxicos. ¿Sí ves? No veo. ¿En qué página? En la 115. Ah, en la 115. Es que yo estaba en las... Ah, no, mentiras. 113, 114, 115. Ah, dice prelectura, princesa. Acá no me sale prelectura, princesa. Profe, no, en la otra. ¿Será? Que es que ese Ah, es que está también en la 117. Ay, es que Ah. estos módulos están locos. No soy yo. Mira, se salta de la 114, se salta a la 117, mi amor. ¿Será que? Bueno, Bueno, entonces léenola, por favor, mi amor. dice, marca la palabra que no corresponde en los siguientes campos léxicos. A, la palabra científico, microscopio, pulsera, investigar, experimento. La que no corresponde es la pulsera porque no es nada de eso. Listo, perfecto, listo. Que ahí sigue entonces ya la actividad, mis niños. Sí, Sí, dice sí, una señora. lectura. Listo, entonces ya ahorita trabajamos. Es que necesito ver acá donde dice relato, mis niños, para que revisen ahí si es antes o después, porque acá no me aparece. Como raro. Debe ser Pero ya comienza otro tema, profe. el relato, ¿no? ¿El relato? ¿Qué tema les continúa? Espera, profe, un momento. Sí, mi amor, tranquila. Relato está en 125. ¿En cuál? 125, profe. 125. Listo, entonces por favor, ahí en la 125. No se les O olvide sea, trabajar. después. Acá, eso. No se les olvide trabajar la actividad, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es el relato. Entonces, el relato es una narración, ¿sí? Eso es el relato. Volvemos a caer en la narración, ¿cierto? Pero entonces, lo que hace este relato es que en la narración casi siempre lo hacemos de manera escrita, ¿sí? La idea es que el lector se interese por el tema que yo estoy exponiendo de manera escrita. Ya aquí en el relato sí podemos dar a conocer de manera oral, también escrita, pero es más que todo oral, ¿cierto? Y lo que hace es que son textos muy cortos en los cuales se exprese una idea y mi receptor entienda claramente la idea. No es ponerme a echar cháchara, no, sino tengo que precisar la idea, ¿sí? Eso es lo que debe hacer en un relato, ¿sí? Entonces, Como la señorita relata lo sucedió. lo que sucedió exactamente.
Acá están. Señorita, relate lo sucedido. ¿Sí? Entonces, es algo así rápido, ¿sí? Como cuando se han visto esas películas de policías y ladrones. Entonces, cuando interrogan a una persona que Al dicen, ladrón. o al ladrón, ¿no? También puede ser algún, ¿cómo se dice? Cuando a un testigo, entonces que relaten los sucesos, ¿sí? Esos son los relatos, entonces vamos a dar a conocer la idea, pero de manera precisa, ¿sí? Ya en la narración le podemos agregar ficción, en el relato no. El relato sí debemos hablar de las cosas reales, no podemos inventar, aunque nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad que en nuestra mente vuela demasiado y muchas veces lo que hacemos es inventar también relatos, ¿cierto? Pero entonces los relatos no deben ser inventados, no deben ser con ficción, sino tienen que ser lo más real posible. ¿Listo? El relato tiene unos elementos. ¿Cuáles son? Que los hechos son narrados, los acontecimientos, que son las situaciones que se presentan, el trama, ¿sí? Que pues, siempre ocurre como un, digamos, como un problema, ¿sí? En el relato siempre se va a discutir, es como un problema. La interacción humana, entonces quiere decir que siempre debe estar otra persona que pueda intercambiar ideas, ¿sí? Recuerden que la interacción es el intercambio de ideas. Interrogatorio, ¿Qué, mi amor? interrogatorio, ¿Oratorio? inter, inter, Interrogatorio, Ah, profe. interrogatorio. Ah, lo que les decía, sí, es que no se escucha muy pasito. Lo que les decía, sí les ponía el ejemplo de cuando cogen en una película de policías y ladrones, una novela policíaca. Entonces siempre va a haber un sospechoso, un culpable y unos testigos. ¿Qué hacen con ellos? Les hacen un interrogatorio que es una serie de preguntas para deducir los sucesos, ¿cierto? Lo que les decía. Como crónicas de una muerte anunciada. Exactamente, digamos, eso tenemos un ejemplo que es nuestra crónica, ¿cierto? Que ahí hacen interrogatorios a diferentes personas para ver qué fue lo que en realidad sucedió, es decir, para crear una investigación. ¿Listo? Entonces, tomemos apuntes. Abajo, relato. ¿Ya? Relato. Es una narración. Les he puesto sus punticos. Es una narración construida a partir de un hecho real. Repito, es una narración construida a partir de un hecho real. Esta china, así mejor dicho. Vuelan, vuelan. Ya les puse sus puntos. A partir de un hecho real, en la que se interpreta y se comunican las ideas, en la que se interpreta y se comunica sus ideas de manera oral o escrita. De manera oral o escrita. Coma. Los relatos son cortos. Los relatos son cortos. En punto aparte. Entonces, clasificación. Escriban como subtítulo clasificación y les dicto de para abajo. En lista, perdón, la palabra correcta. Clasificación. Entonces, novela, en lista, hijos. Novela, recuerden con V, cuento, novela, cuento, biografía,
autobiografía, autobiografía es una sola palabra. Autobiografía, historia, anécdota, tilde en la E, anécdota, noticia. Listo, me hacen el favor, abajo. Elementos del relato. Entonces, con viñeticas. Elementos del relato. Con viñeticas, sí señora. Con viñeticas. Ah, mire, tan chévere. Entonces, hechos. Acontecimientos. Acontecimientos. Contexto. Contexto temporal y espacial. Contexto. E interacción. El último, interacción. Interacción. Listo, mis niñas. Niños, perdónenme. Continuamos. Entonces acá tenemos un ejemplo de las 1001 noches. Eso es una obra literaria muy chévere en la cual narra diferentes situaciones que ocurre entre una pareja y es una historia árabe, ¿sí? Entonces acá cuentan diferentes situaciones paso a paso que ocurren, ¿sí? Es más o menos como crónicas de una muerte anunciada, algo así también es las 1001 noches. Pero pues entonces no hablan no termina en tragedia, sino hablan de amor también. ¿Listo? Entonces tenemos la imagen. Ay, Dios, ¿qué pasó? Esperen, mis niños, que se me voló. Ay, ¿por qué se salió? Listo, ya. Ya regresé. Listo, entonces acá nos preguntan. La imagen, señorita, relate lo sucedido. Eso está en la página anterior, ¿cierto, chicas? Chicos, ¿dónde está Mike? Que no te veo. Acá. Nos están hablando de esta imagen. Esperen que retroceda. Esta. ¿Cierto? Señorita, relate lo sucedido. ¿Sí ven? Acá. Ella dice, estaba yo, una mujer tranquila e indefensa, sola en mi apartamento, y mientras miraba por la ventana, lo vi. Ese hombre de antifaz hurtaba la casa de mi vecino. ¿Sí ven la imagen? Como muestran acá el señor delincuente y la chica atrás con cara de susto, ¿cierto? Esas situaciones producen susto. Entonces, acá, de nuevo. Entonces, en esta imagen, ay, ¿por qué salen tantas cosas? En esta imagen, ¿quién narra el relato? ¿La señorita de la ventana? ¿El La ladrón? ventana. ¿El periodista o el vecino? La señorita de la ventana. De la ventana. Listo, perfecto. Bien, mis niños, mis niñas. Listo. Entonces, ahí continúa la actividad. Ay, no. 129, 100, ay, yo no sé, es que acá se me saltan. 126. Entonces, me imagino que en la 127 está la actividad para que revise, por favor, la 127. Profe, dice, joven de 15 años crea un 126, fertilizante a base de una orina humana. Y dice, explica por qué el texto, joven de 15 años crea una fertilizante a base de orina humana, puede ser considerado un relato. Escoge 2 temas y elabora en tu cuaderno un relato enmarcado. Y ahí están los temas.
Eso. Entonces, por favor, para que realicen También este hay punto. otra que dice, Realicen solo ese punto. relate lo ¿Sí? sucedido y ahí hay para... Hacen la lectura y realizan solo ese punto. ¿Listo? ¿El segundo o el tercero? No, el que me estabas leyendo, el de El hacer el primero, relato, escoger el primero, tema y hacer un relato. Ah, Ahí bueno. solo hacen ese punto, nada más. Escogen el tema que les están presentando en el texto y con base en ese tema crean su propio relato, ¿sí? Recuerden que el relato es como contar un suceso tal cual sin ponerle nada de imaginación. Hay 8 temas, profe. Elijan uno solito, ¿listo? Solo van a hacer el relato y ya como ejemplo. ¿Listo? No se les olvide tomar apuntes del cuadro de la página anterior, ¿cierto? No se les olvide trabajar la actividad. ¿Qué página es? La anterior. ¿La 127? No, la anterior. Cuando hablábamos de, es que se me olvidó anotar la página. La 115, ¿la 115 14. qué es? 14. 14. Página 114 y 115, ¿cierto? Y en esta, entonces, trabajan el relato de la página, ¿qué, chicos? 127. 126, 127. 127, ¿cierto? ¿Y el cuadro en qué página está? En la 113. Listo, exacto, transcribir cuadro. La 103. Listo, mis amores. Listo, mis amores. Entonces ya los dejo para que, por favor, realicen las actividades. Yo ya mismo subo en Classroom, se me olvidó eso ayer. Ya mismo subo en Classroom la actividad para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Listo, entonces hoy no les voy a exponer esta vez información adicional porque pues todo está en el módulo y está explicadito, ¿sí? Entonces solamente les voy a escribir en la actividad para el día de hoy. ¿Listo? Para que sepan. Bueno, profe. Bueno, mis amores, entonces feliz mañana, que estén muy bien y por favor continúen con sus labores. Y como siempre, felicitaciones por su participación y por su asistencia. ¿Listo, mis niños? Dios me los bendiga. Adiós, mis Profe, amores. chao, chao. Adiós, mis amores. Ya publico en Classroom, ¿listo? Chao, No, mis amores. profe.